La entrevista del día con Vanessa Acosta. Agradecemos al doctor Christopher Tilson, abogado especialista en inmigración de Estados Unidos, que está con nosotros hoy para tratar de aclarar dudas y también despejar un poco los temores que puede existir a partir de todas estas medidas migratorias que han sido anunciadas recientemente desde el gobierno de los Estados Unidos, entre ellos la revocación de esa extensión del Estatuto de Protección Temporal para ciudadanos venezolanos. Vamos a hablar sobre eso y otros temas. Así que, doctor Tilson, agradecidos con usted porque nos conceda estos minutos en días que deben ser de muchísimo trabajo para usted. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Vanessa. Doctor Tilson, a ver, comencemos por el Estatuto de Protección Temporal. Es una figura que en teoría sigue vigente, se ha revocado, es la extensión de este alivio migratorio, pero ¿cuáles son sus consideraciones a propósito de esta reciente medida? Además, ¿cuáles pudiesen ser esos recursos que pudiesen aplicar o a los que pudiesen recurrir ciudadanos venezolanos? Efectivamente, yo creo que para que la gente entienda realmente lo que está pasando es necesario recapitular muy brevemente qué es la protección temporal en Estados Unidos. Es un recurso que existe bajo la ley migratoria federal en Estados Unidos, que ofrece literal, ¿cómo se llama? Una protección temporal por tiempos definidos de corto plazo, normalmente entre 6 y 18 meses, para gente que es originalmente de un país que está pasando por un tiempo de cierta dificultad. Por ejemplo, ha aplicado en el pasado para desastres naturales, ha aplicado también para otros países que están en guerra, como hemos visto en los últimos años en varias partes del mundo, y también por otras situaciones humanitarias. Entonces, lo que hizo la administración de Biden, la anterior administración en Estados Unidos, es que designó en 2 ocasiones distintas, la primera vez en el año 2021 y la segunda vez en el año 2023, esta protección temporal para venezolanos que residen dentro de los Estados Unidos. Y justo el 10 de enero, hace 21 días, el anterior secretario del Departamento de Seguridad de la Patria, que aquí se llama el Homeland Security, extendió para la designación del año 2023 esta protección por otros 18 meses para venezolanos. Lo que ha hecho ahora, y para agregar un tema importante, en esa extensión no especificó el secretario que esa extensión se iba a incluir y que se iba a renovar también la primera designación del año 2021 para venezolanos. Entonces, lo que dijo en su orden el 10 de enero es que permitió a los venezolanos que tenían su designación desde el año 2021 a volver a aplicar para su extensión también bajo la designación del 2023. Entonces, hay básicamente 2 argumentos que ahora hace la nueva secretaria del Departamento de Seguridad de la Patria, que se llama Kristi Noem. Ella básicamente ha argumentado en una nueva orden administrativa. Ella dice que básicamente eso fue un error de procedimiento que debería de haber pronunciado directamente con respecto a las 2 designaciones y no solamente la segunda de 2023, y que también básicamente que no tenía la competencia para hacer
esta extensión el anterior secretario del Departamento de Seguridad de la Patria, porque su administración iba saliendo y la fecha límite para tomar esta decisión literal es mañana, sábado el 1 de febrero. Entonces, el estatuto dice, Vanessa, que mañana mismo, sábado 1 de febrero, Kristi Noem, la nueva secretaria de Estado del Departamento de Seguridad de la Patria, tiene que tomar esta decisión por estatuto si extender o no la designación que es del año 2023. Entonces, si ella, básicamente hay dos opciones. Ella lo puede extender ella misma mañana, cosa que personalmente dudo que vaya a hacer, basado en lo que hemos visto en las últimas 2 semanas de esta administración nueva, o ella puede optar por no hacer nada. Y si ella no hace nada mañana, sábado, el 1 de febrero, el estatuto nos dice que automáticamente la designación del año 2023 para TPS, para venezolanos, se va a autoextender por otros 6 meses. Entonces, eso es el resultado que obviamente muchos en el área de migración, como yo, y obviamente venezolanos también quisiéramos ver, porque daría otros 6 meses de protección. Entonces, eso es el estado actual de las cosas. No se ha revocado el TPS, la protección temporal para venezolanos. Hay muchos reportes errados, falsos, que dicen que se ha revocado toda la protección. No es así. Lo que ha pasado últimamente es que hemos vuelto al status quo donde estábamos antes del 10 de enero. Entonces, tenemos una fecha de vencimiento en abril y otra fecha de vencimiento en otoño, en septiembre, para la protección temporal para venezolanos. Entonces, mañana es la primera fecha límite, 1 de febrero, para la designación de 2023. Mañana tiene que decidir Kristi Noem qué va a hacer con respecto a la extensión del año 2023, y en julio recién, porque son 60 días antes del vencimiento de la protección, julio 12 de este año, ella tiene que tomar la misma decisión con respecto a la designación del año 2021, si se va a extender o no. Escuchan al doctor Eso es el resumen. Exacto. Escuchan al doctor Christopher Tilson, él es abogado especialista en inmigración. Dicho esto, ¿qué opciones entonces tienen ahora esos ciudadanos venezolanos? ¿Qué deberían hacer antes de que, si no hay una próxima extensión automática de 6 meses, venza ese plazo por el que está vigente ese estatuto de protección temporal? Exactamente, Vanessa. Y también es importante recalcar, ¿no?, que la situación migratoria de cada individuo es distinto, ¿no? Hay muchos factores que hay que considerar. Hay argumentos que podemos utilizar a favor de una persona y quizás no otra. Entonces es importante acudir a un especialista para buscar consejo personalizado sobre su situación. Cualquier persona que nos está escuchando y quisiera consultar nos puede encontrar en Instagram, en Tilson Law, TILLSONLAW, y nos puede escribir también por WhatsApp al +1-786-771-7353.
Doctor Tilson, ¿cuáles son entonces esas vías con las que se cuentan para establecerse legalmente allá en Estados Unidos? Y por otra parte también le quería, consultar sus consideraciones a propósito de esas redadas, allanamientos que se están ejecutando. Ayer hablábamos con una representante de una organización no gubernamental que justamente apoya a venezolanos, Venezuelan American Caucus, y más o menos nos detallaba lo que se podía hacer en caso tal de que el Servicio de Inmigración toque la puerta de la casa, pero estamos viendo que ni siquiera migrantes están enviando a sus niños al colegio por miedo, no están yendo al trabajo. ¿Qué hacer si el Servicio de Inmigración llega a su sitio de trabajo, a su casa, al colegio? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué debe o qué no debe hacer? ¿Y qué hacer en caso tal de que un inmigrante resulte detenido, por ejemplo, en una redada? Buenísima pregunta, Vanessa. Mira, esto es como se puede imaginar, esto es una pregunta que estoy recibiendo múltiples veces por día desde clientes actuales. Y es importante que la gente entienda que el motivo principal por estas redadas es de buscar gente con un récord penal, que están dentro del país violando las leyes, que ha especialmente cometido crímenes violentos, y hay mucho apoyo público en el país de remover esta gente del país. Entonces va a haber noticias casi diarias sobre lo que está sucediendo con tal respecto. Lo que estoy aconsejando a clientes es que tengan evidencia en su persona, fácilmente a la mano, fácilmente accesible también en su teléfono, para mostrar a agentes de ICE, que es la agencia de policía migratoria en el país, que actualmente tienen un recurso migratorio o un recurso pendiente, para mostrar que efectivamente están siguiendo las leyes del país, están siguiendo los procesos indicados, están cumpliendo. Por ejemplo, como hemos ya recapitulado, la protección temporal para venezolanos, el TPS, no ha sido revocado. Lo único que se ha revocado es la extensión extra que hizo el anterior secretario Mayorkas antes de salir de su cargo. Entonces, actualmente, si alguien tenía TPS antes del 10 de enero, todavía lo tiene. Entonces, que toda esa gente tenga una fotocopia de la notificación oficial de su aprobación del gobierno de su TPS, que lo tengan en fotocopia en papel, ya sea en su bolsillo, en su cartera, en su billetera, en su bolsillo, y también que tengan otra copia digital en su teléfono. También tengo una tarjeta digital de presentación que he compartido con mis clientes, que lo tengan, por supuesto, a la mano en su teléfono para mostrar al oficial de ICE que le pregunta, que tiene su abogado de inmigración en el país, que le está representando activamente en su proceso migratorio, para que le pueden contactar sobre cualquier pregunta o duda que tiene. Y también, por ejemplo, tengo muchos aplicantes de asilo dentro de Estados Unidos. Soy experto en el tema. Entonces, la misma notificación oficial de la agencia que procesa el asilo en Estados Unidos y otros recursos migratorios, que se llama UCIS, que tenga también esa notificación oficial de UCIS también en fotocopia en su persona, bolsillo, billetera, cartera, y también que tenga una copia digital en su teléfono para mostrar ese recurso que está en proceso al oficial de UCIS por cualquier duda que podrían tener. En mi opinión, eso le distingue a ese individuo a un grupo
de inmigrantes sujetos a esta redada, ¿no? Porque lo más probable es que la mayoría de las personas sujetas a esas redadas no van a tener esos documentos a la mano para mostrar. Están escuchando al doctor Christopher Tilson. Él es abogado especialista en inmigración, es estadounidense, por supuesto conoce la legislación al pie de la letra. Hablaba de la figura del asilo. ¿Qué se necesita para poder, optar por esa figura y tratar de establecerse allá en los Estados Unidos? ¿Y cuál es su consejo, doctor, para esas personas que todavía siguen viendo en Estados Unidos como una opción, para establecer una nueva vida, pero además hacerlo de la forma correcta y bajo la más estricta legalidad? Buenísima pregunta, Vanessa. Mira, el asilo existe en Estados Unidos para aquellas personas que están huyendo de un país donde han sido atacados o amenazados debido a uno de 5 áreas legales protegidas. Y esas áreas legales protegidas incluyen su religión, su raza, su nacionalidad, su opinión política o algo que se llama su membresía en un grupo particular social. Entonces, si ellos han sufrido ataques o de mucho tipo, no tiene que ser un ataque físico, puede ser un ataque emocional, psicológico. Hay otras maneras de atacar también. Puede ser en muchos casos un ataque económico y también amenazas. Y si han sufrido algo severo, tiene que ser severo y se puede mostrar que esos ataques o amenazas están conectados, o sea, los motivos por esos ataques o amenazas fueron principalmente, o sea, uno de los motivos centrales fueron conectados con uno de esos 5 áreas legales protegidos, entonces podría calificar a esa persona para el asilo dentro de Estados Unidos. Ahora, es muy importante destacar que ganar el asilo en el país en estos momentos no es como era hace 10 años o más. Hoy en día hay un nivel de escrutinio mucho mayor de lo que era antes. Va a ser mucho más difícil ganar el asilo, ya sea en la Corte de Inmigración desde una perspectiva defensiva o desde una perspectiva afirmativa en UCIS. Entonces, lo más importante que puedo aconsejar a cualquier persona que está enfrentando este proceso solo, sin representación legal, es que acude a un profesional que tenga experiencia en el área, que sea experto en el tema, porque va a ser muy difícil en el futuro demostrar a través de su testimonio, a través de evidencia y a través de argumentos legales bien fundamentados, bien sustentados, en forma redactada, en escrituras legales y también argumentadas en la corte, argumentadas en su entrevista de asilo en UCIS. Entonces, en mi oficina, esos son servicios que nosotros ofrecemos. Nosotros preparamos a nuestros clientes para su entrevista en UCIS o su audiencia en la Corte de Migración a través de muchas horas, a través de audiencias de ensayo, a través de entrevistas de ensayo y cientos de preguntas que van a enfrentar en ese proceso para que su testimonio sea algo que hayan perfeccionado antes de entrar en ese día tan importante, y pueden mostrar calma, seriedad, credibilidad
Y eso se transmite en el proceso, ya sea directamente al juez, ya sea directamente al oficial de UCIS, y también nosotros argumentamos legalmente el caso en una escritura legal que se llama un breve legal, que conecta los hechos del caso del aplicante a las leyes americanas de asilo. Como soy abogado desde hace más de casi 23 años ya en Estados Unidos, he podido ver la diferencia entre un caso bien fundamentado, bien preparado, bien argumentado, y casos donde tristemente el abogado de inmigración, si es que existe uno en el caso, realmente no ha hecho nada de este trabajo. Entonces es importante buscar ayuda, es importante no enfrentar este proceso a solas, porque como han leído en las noticias, como han escuchado seguramente en su misma emisora, nuestro sistema migratorio en Estados Unidos está quebrado de muchas formas, de muchas maneras, en muchos aspectos, y es muy complicado y difícil navegarlo. Y para ganar un caso de asilo es uno de los procesos más complicados, más retadores en estos momentos. Escuchan al doctor Christopher Tilson, él es abogado especialista en inmigración, está en Estados Unidos. Ya para concluir, doctor, porque le hemos quitado bastante tiempo, sabemos que está ocupado y le agradecemos enormemente por estar con nosotros. Más allá de una visión como abogado, también como ciudadano estadounidense, primero, en tanto tiempo de ejercicio, usted había visto tiempos tan convulsos en Estados Unidos asociados al tema de la migración. ¿Cuál es su reflexión a propósito de estos días que corren, en los que hay tanto miedo, tanta incertidumbre, de ciudadanos que llegaron a Estados Unidos tratando de construir una nueva vida? Bueno, personalmente me duele mucho ver la situación. Mi misma familia hace mucho tiempo atrás también fue una familia de inmigrantes. Actualmente lo es también. Mi esposa es venezolana de Caracas. Tengo, por supuesto, muchos amigos venezolanos. Vivo en una parte de Estados Unidos con muchos venezolanos. Obviamente tengo muchos clientes venezolanos, entonces este tema me afecta personalmente, me duele, lo sufro con mis clientes y con el público. Obviamente lo comprendo desde adentro. Entonces yo he pensado ¿qué puedo yo contribuir a la situación? ¿No? Entonces, es un privilegio poder hablar con ustedes, poder compartir unos consejos para que la gente se pueda defender en el proceso, pero vuelvo y repito que la gente realmente necesita asesorarse con un experto, y para eso estamos a la orden para prestar nuestros servicios para ayudar. Nos pueden encontrar en Tilson Law en Instagram, TILLSONLAW, y también nos pueden escribir por WhatsApp al +1 786 771-7353. También estamos en el internet en christophertilson.com. Mira, somos un país de inmigrantes. Este país fue construido por inmigrantes, literalmente. Entonces, lamentablemente hemos visto esto en muchas ocasiones en nuestra historia. Lo vimos, por supuesto, después de los ataques terroristas del 9/11. En Nueva York, en Washington, en Pensilvania, y obviamente afectó al país durante muchos años. Y lamentablemente la situación actual es que la enorme mayoría de los venezolanos en Estados Unidos solamente están aquí para trabajar, para sacar adelante a sus familias.
para contribuir productivamente al país. Pero tenemos una situación actual en la cual hay unas pocas manzanas en el barril que han entrado y que están complicando la situación para la mayoría, ¿no? Entonces, esperamos que puedan sacar esas manzanas que están un poco podridas para salvar a la enorme mayoría. Doctor Tilson, le agradecemos muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo, que tenga feliz día. Muchísimas gracias, Vanessa, por la oportunidad. Muy feliz día a usted. Un abrazo, doctor. Era el doctor Christopher Tilson, abogado especialista en inmigración, está en Estados Unidos. Somos tu voz.